Ventana abierta a la orientación sexual cristiana. Comienzo este breve comentario diciendo que la sexualidad es un tema importante para los cristianos de hoy en día. Y precisamente este es el tema que tenemos de estudio. La sexualidad, mis amados, es algo que no podemos considerarlo como algo sobre lo que no podemos hablar o que solo hablamos en privado. Déjeme decirle que pensar de esta manera es una manera equivocada, pues la educación y la orientación que le demos a nuestros jóvenes o adultos marcará la diferencia entre tomar decisiones y conductas apropiadas. Déjeme decirle también que vivimos en un mundo que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces debemos asumir los resultados del comportamiento sexual que vemos en nuestra sociedad y de esta manera educar a nuestras congregaciones. No hay razón para considerar el sexo como algo malo y pecaminoso. Cuando vemos lo que dice la Biblia sobre el sexo, veremos que el propósito de Dios era que fuera uno de los más bellos y espléndidos, pudiéramos decir, regalos para el matrimonio. Su propósito no es solamente la reproducción sexual y procreadora. Dios diseñó el sexo para desarrollar una relación matrimonial efectiva, basada en el deleite y placer mutuo del matrimonio. Dios diseñó el sexo para el placer, como una expresión de amor para el disfrute tanto del hombre como de la mujer. Pero hoy la desinformación, la falta de educación y la perversión han traído prácticas de géneros homosexuales, distorsionando y torciendo el concepto divino de la unión sexual entre el hombre y la mujer, para con vileza realizar conductas lascivas, sexuales, aberrantes, de hombres con hombres y de mujeres con mujeres. Además le diré que es importante señalar en esta introducción que la iglesia no solo condena históricamente la práctica de la homosexualidad, sino todas aquellas formas de sexualidad que no tienen su fin y su propósito dentro del matrimonio heterosexual, con su primordial función de procreadora. La homosexualidad, mis amados, la sexualidad es la alteración y la manifestación de la ruptura de las inclinaciones y relaciones humanas causada por la entrada del pecado y el alejamiento de Dios. La Biblia, como la palabra de Dios, revela el carácter moral de Dios y de hecho conlleva las reglas de conducta de la moral del cristiano. Además, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la práctica homosexual y de la sexualidad heterosexual. En el caso de la práctica homosexual, en ambos testamentos, la Biblia condena fuertemente la práctica homosexual como una perversión impía. Para poder entender todas las supuestas posiciones de si la práctica de la homosexualidad es una orientación sexual o una preferencia sexual o aún más un estilo de vida y que es un derecho que le pertenece dentro de la sociedad a las personas que practican tales actos vergonzosos, entonces tenemos que ir al origen de la creación dispuesta por Dios. Primero que todo debo dejar bien sentado que Dios, desde el origen de la tierra y sus criaturas, tanto los animales como el hombre y la mujer, en cuanto a la definición y orientación del sexo, hizo solo dos sexos, macho y hembra, los creó, no hizo un tercer sexo, mis amados. Según Mateo capítulo 19, versos 4 al 6, Jesús respondió y les dijo: ¿No habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y alabado sea el nombre de Dios. El pasaje, mis amados, es bien claro. En el principio hizo al varón y a la hembra para que se uniesen, se casaran.
Es decir, Dios jamás creó a seres del mismo sexo para que se uniesen entre ellos en forma de homosexualidad. La homosexualidad es una aberración y una abominación contra la voluntad de Dios y a la naturaleza humana. Déjeme decirle que el hombre fue creado para unirse sexualmente al sexo opuesto, en este caso, la mujer, para procrear y llenar la tierra. El hombre y la mujer, mis amados, fueron creados no para unirse a personas del mismo sexo, para satisfacer deseos lascivos o lo que es lo mismo, deseos y apetitos sexuales desenfrenados, pecaminosos y vergonzosos. El hombre, así como la mujer, fueron creados por Dios con apetitos sexuales para recrearse en el amor erótico el uno con el otro. Repito, y no con personas del mismo sexo. Ejemplo, si leemos en Eclesiastés capítulo 9, verso 9, nos dice la palabra: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vanidad, de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Alabado sea el nombre de Dios. Además, si leemos en Proverbios capítulo 5 y verso 18, nos dice la palabra: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa casera, sus caricias te satisfajan en todo tiempo, y en su amor recréate y gózate siempre. Alabado sea el nombre de Dios. El amor erótico, mis amados, es un amor, como ya he explicado, un amor dispuesto por Dios en el orden de la creación entre el hombre y la mujer, y no entre personas del mismo sexo. Ahora bien, pasemos a otro tema. El 26 de junio del 2015 fue un día triste y doloroso para los ciudadanos estadounidenses, que conservan una dignidad en los principios de la Constitución cristiana, que establece como acto aberrante y abominable e indeseable la práctica de la homosexualidad. La práctica homosexual, mis amados, no es un derecho ni un estilo de vida. La práctica homosexual va contra la antropología humana, va contra lo establecido por Dios. Además, lastima, daña y destruye todos los conceptos morales y espirituales, sucumbiendo en una autoestima, mis amados, más baja que la de los animales. Y alabado sea el nombre de Dios. La práctica homosexual, además de ser una práctica aberrante y abominable ante Dios, entra en un estado de lascivia y prostitución y descomposición psíquica, amoral y emocional, degradando tanto la imagen del hombre, que es varón, o como de la mujer o hembra. Y quiero decirle que desde esta tribuna quiero manifestar como siervo de Dios, condenar públicamente las prácticas homosexuales, rechazando la decisión tomada por la Suprema Corte de los Estados Unidos, decisión que afectará moral y espiritual y social y emocional a millones de familias estadounidenses, decisión que fue tomada impunemente por 5 magistrados de mentalidad corrupta, sin tener en cuenta a millones de familias americanas. Ahora tendrán que pagar el precio de su pecado. Ya los ciudadanos estadounidenses no podrán confiar en una nación que ha quitado su confianza en Dios y se ha corrompido y prostituido tras las conductas lascivas y aberrantes de la práctica homosexual. Dios tenga misericordia de la nación americana. Y con estas palabras ponemos punto final a este comentario.